Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Valorant, en específico el Valorant Mobile. Bueno, para el que no lo sepa, pues básicamente hace más de un año, literalmente, cuando Valorant cumplió un año oficialmente, se anunció, y esto seguramente lo estaré poniendo en pantalla, este anuncio cuando Valorant se anunció para dispositivos móviles que estaba en desarrollo. Esto creo que si no estoy mal fue en 2021, por ahí anda la cosa, creo. No creo que fue el año pasado, ¿verdad? No, fue el 2021. Ok. Bueno, como ustedes saben, luego salieron estos gameplays, que pues los típicos gameplays que conocemos al día de hoy de Valorant Mobile, que hemos visto en el mapa de Bind, en el mapa de Ascent, en el mapa de Split, y sencillamente entre otras cositas más. Por ejemplo, la gente de lo que son las filtraciones actualmente, de Valorant Mobile en general, pues nos han demostrado algunas cosas y es que están haciendo pruebas en Vulkan. Básicamente es uno de los software que utiliza actualmente Android. Y también se ha también distribuido el juego para la gente de Apple. O sea, que se han hecho pruebas básicamente para la gente de Apple. O sea, esto no es Valorant de PC y de consola con botones táctiles. No, básicamente sí es el Valorant oficialmente en su fase alfa beta incluso, para que lo sepan. Y pues ya iba un poco avanzado, incluso imagínense, teniendo agentes que pues incluso desde las primeras actualizaciones ya iban saliendo, como Reina incluso, que estuvo desde la primera season de, bueno, el primer acto actualmente de Valorant, incluso Killjoy, Sky, básicamente agentes nuevos mediáticamente, porque con los agentes que venía el juego pues no tenías a Reina, no tenías a Killjoy, no tenías a Sky. Normalmente los típicos eran Phoenix, Raze nunca la vi en estos gameplays, lamentablemente no sé por qué Raze no se encontraba, y lo peor de todo es que en la pantalla de carga sí se encuentra actualmente Raze. Tenía todo el inventario, que si armas, y pues mediáticamente lo que ha pasado al día de hoy es que se está haciendo pruebas actualmente con el juego, con motores gráficos, y lo que quieren hacer con Valorant, tengo entendido, es progresión cruzada. O sea, básicamente mis skins de PC las tenga también en mi apartado de móvil. O sea, básicamente para no utilizarlo o no comprar las cosas por dos. Me parece perfecto, porque así pues tendrías todas las skins que la gente ha jugado de PC en dispositivos móviles y seguramente tenga sus cosas exclusivas de paso de batalla que solo se pueden ocupar en móvil, que me parece perfecto. Por ejemplo, este video es de Rich King, que básicamente es una de las personas en las cuales pues ha abarcado y le ha pedido a la gente que ha podido tener la oportunidad de hacer estas pruebas, básicamente, porque Rich King es uno de esos creadores de contenido, pues que le gusta enfatizar con la gente de China, porque básicamente, como ustedes saben, siempre son estas pues versiones de China que hacen esos tipos de fase betas y las prueban, como pasa actualmente el día de hoy con el Infra Speed Mobile, que es el que estamos probando el día de hoy. Ahora, me vas a decir, Destro, ¿por qué el video? Básicamente te doy un preview. Puede que tengamos noticias, ojalá ahorita en el aniversario de Valorant, según tengo entendido, e incluso buscándolo aquí a detalle, además de que están trabajando actualmente con, con el mismo juego, que se espera de que así sea, que están haciendo algunas que otras pruebas. Y es que actualmente Valorant estará cumpliendo exactamente 3 años el día 2 de junio. Básicamente estamos a 6 días. Y pues bueno, no, 6 7 días, porque hoy es 26, mayo tiene 31 días. Así que el 2 de junio de 2023 estará cumpliendo actualmente pues 3 años en totalidad. El aniversario, cuando fue que se hizo el anuncio de actualmente de Valorant Mobile, fue el 2 de junio de 2021. Básicamente ya van a ser 2 años de esa noticia. Y de momento lo único que hemos visto son estos gameplays que se han filtrado actualmente, que pues alrededor de muchas cosas pues me parece perfecto. Es más, yo dije que Valorant ya estaba básicamente listo, porque viendo bien cómo estaba el sistema de personalización, lo que es actualmente bien elaborado, solo faltaba que lo traducieran, que eso es sencillo, no es nada complicado, y que luego tuviéramos algo mediático para lo que es actualmente la versión del mismo juego, que me parece perfecto, las cosas como son. Bueno, esto teniendo en cuenta los aspectos posibles del mismo, porque como ustedes saben, Valorant Mobile es un juego el cual yo le tengo mucha fe, yo juego mucho el de PC. Soy muy fan, lo juego desde que salió actualmente, desde que salió las primeras betas, básicamente juego Valorant. Y creo que mucha gente lo ha jugado en PC y se dan cuenta de que el juego no pide muchos requisitos, que me parece perfecto, de que no pida muchos requisitos, que está perfecto, porque es un juego en el cual incluso gama media, gama baja, gama media van a poder jugar este juego porque no pide muchos requisitos, las cosas como son, y que es un juegazo. O sea, básicamente porque la dinámica de este juego son personajes con unos gráficos mediáticamente pues animados, que me parece bien, o sea,
parece mal ni nada por el estilo, y que tienen un acabado el cual no deja nada de ver, básicamente, porque si lo pones en gráficos altos al día de hoy en PC, lo ves súper hermoso con lo que es actualmente las mismas skins del mismo juego, porque tiene muy buenas skins incluso. Y es lo que te digo yo. O sea, te lo recomiendo porque actualmente en PC, pues yo lo juego gráficos al máximo, a 200 cuadros por segundo, y pues literalmente se ve hermoso. Y pues imagínate que aún así en gráficos bajos, incluso el juego se ve súper bien. Entonces, es lo que yo te digo, este juego no va a pedir muchos requisitos, será un juego en el cual vamos a poder jugar todos en dispositivos Android y iOS. Claro, si la gente de Riot Games se digna a hacerlo. Lo digo porque este va a ser un éxito rotundo completamente en dispositivos móviles. Y eso, pues está más que claro, que va a ser un éxito rotundo. Claro, lo va a ser. Eso sin duda. No hay nada que pueda ser mucho mejor que un Valorant, al menos que saquen ya oficialmente el CSGO Mobile, que está en desarrollo, actualmente haciendo pruebas en Vulkan y en dispositivos de Apple. Y pues espero de ya ver algo actualmente logrado, porque al menos podemos decir, esto no es una copia, no, o sea, básicamente es el Valorant oficial, que pues ojalá no lo cancelen, que sigan completamente en desarrollo y saben de que dispositivos móviles la gente quiere un shooter así de habilidad muy bien hecho. Hyperfront, pues básicamente no creo que por algo lo hayan bajado, como siempre digo, si bajas la copia de un juego, Hyperfront que era la copia básicamente de Valorant, pues es porque vas a sacar tu juego original. Básicamente pasó con Area F2. Area F2 lo bajó Ubisoft. ¿Por qué? Porque iban a sacar su juego original. Y al día de hoy estamos a la vuelta de la esquina de Rainbow Six Mobile, su segunda beta. Entonces son cosas a tener muy en cuenta. No sé qué piensan acerca ustedes de ello, pero a mí me parece de que Valorant Mobile está en progreso y que tendremos noticias importantes ya dentro de poco para poder descargarlo y jugar en una fase beta. Espero que tengamos buenas noticias en este tercer aniversario de Valorant, que tengamos noticias acerca de Valorant Mobile, porque estoy con un hype poder jugarlo esto en mi dispositivo móvil. Y si se confirma esa noticia de la progresión cruzada, poder utilizar todas mis skins, no crean. Es muy bueno tener las skins en tu versión de PC y tu versión de móvil, porque así no gastas el doble. Por eso a mí me encanta Warzone Mobile, porque es como, perfecto, tengo todas mis skins en todos mis juegos, no tengo que gastar el doble. Es como en COD Mobile, lamentablemente en COD Mobile solo gastas en ese juego, pero solo las tenés en ese juego. Pero en Warzone Mobile gastas en Modern Warfare 2, en Warzone 2 las tenés también en el móvil. Y eso es bonito, porque así no gastas el doble. Y es lo que me gustaría que también Valorant Mobile, según las informaciones procedentes, de que también tenga, que es progresión cruzada en skins o en pases de batalla, que también no vendría mal. Al fin y al cabo es un juegazo que me parece perfecto, es divertido y puede ser frenético y puede dar la talla en los juegos de dispositivos móviles. Además es divertido, tiene muy buenos personajes, tiene muy buen gore, tiene muy buen lore también incluso, así que sería brutal. No sé, a mí me gusta, me encantan. Y además de que Valorant es de los juegos que shooter táctico, entre comillas, casi no podría decirlo de esa manera, porque vos te vas con Raze, te vas con Phoenix, te vas con los duelistas y literalmente te haces un strafe bien god. Es un juegazo. En fin, esperemos noticias el 2 de junio de Valorant Mobile. Y pues, eso sí, ya para que lo sepan, esas líneas de código son oficialmente confirmadas de que sí están actualmente utilizando Valorant Mobile para hacer pruebas. Espero de que nos den buenas noticias de que se ha añadido un progreso significativo al juego para hacer pruebas. Porque lo que yo más quiero es una beta, para que todos la probamos y podamos jugar. Es lo importante. En fin, habiendo dicho eso, pues creo que he sido muy conciso y preciso con lo demás. Pero como siempre, que vayan dando su poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y nos veremos en un próximo video. Como siempre, muchas gracias. Gracias por todo el cariño, el apoyo. Y nos veremos en un próximo del canal. Bueno, video del canal, claro que sí. Bueno, la instrucción a muerte. Adiós.